¿Qué hacemos cuando tenemos un problema? Normalmente nos preocupamos y empezamos a imaginarnos cosas que pueden ocurrir. Y le damos una y otra vuelta y aparecen nuestros deseos tratando de aminorar el riesgo, deseando que alguien actúe de una manera diferente o pensando que quizás ocurra un milagro que nos ayude a resolver un problema. Hace muchos años yo tuve un problema económico en mi negocio que podría haber implicado la pérdida total de mi patrimonio. Estaba realmente preocupado. Entonces un amigo se acercó y me dijo: imagina el peor de los escenarios y desde ahí intenta resolverlo. La idea me pareció magnífica y le pregunté de dónde la había leído. Y me dijo que lo había leído en un libro de Dale Carnegie que se llama Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Compré el libro, lo leí y me pareció una idea fantástica. Y siempre desde ese tiempo he tratado de imaginarme la peor de las circunstancias para definir cuál sería mi ruta de acción dependiendo de lo mal que esté un problema. Siempre se lo había atribuido a él, pero ahora me acabo de enterar por un autor, un bloguero que admiro mucho, que se llama James Clerk, que esa manera de pensar viene de la época griega, de estos grupos de pensadores que se llamaban los estoicos. Les gustaba practicar esa forma de pensamiento, compuesto por un grupo de pensadores famosos como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto. Los estoicos pensaban que al analizar los problemas se podían superar los miedos, enfrentar la peor de las circunstancias y entonces poder desarrollar mejores planes para resolverlos. Y la verdad que tenían razón. Inténtalo porque yo he visto que muchas personas han estado reflexionando sobre los problemas que tenemos actualmente, pensando en lo que no quisiera que ocurriera y deseando que ocurrieran cosas mejores, pero jamás superando sus miedos. Hay que irse hasta abajo, irse con todo, con los sentidos, con la razón, con las sensaciones. Recuerdo que en esa época conocí, o más bien me encontré con una persona que había sido culpado de un delito que no cometió, pero que lo llevaron a la cárcel en esos tiempos en los que era muy difícil salirse y no se tenía buenos contactos y buenas relaciones. Bueno, me parece que actualmente ocurre lo mismo. Él me dijo que una de las cosas más dramáticas con las que se había enfrentado es que tenía que aprender a dormir en el piso sucio de cemento y que lo único con lo que contaba era con su mano para utilizarla como almohada y no poner su cara en esa superficie. Entonces, cuando yo reflexioné sobre mi problema que estaba analizando, me fui a esa circunstancia, a la peor que podía imaginar, lo cual era muy extremo, nunca iba a ser tan grave. Pero el imaginarme qué haría en una circunstancia así, me llevó precisamente a superar mis miedos, a analizar con mayor objetividad cómo iba a negociar e incluso a ser más frío en la negociación porque estaba dispuesto a perderlo todo. Ya no tenía miedo, ya había tomado las medidas necesarias para proteger a mi familia, ya había pensado cómo proteger el patrimonio y había descubierto que lo más importante eran mis seres queridos. Cuando uno analiza la peor de las circunstancias, que se le llama el poder del pensamiento inverso, encuentra una ruta diferente de acción. Así que si te estás enfrentando a una circunstancia que en el futuro te da mucho temor y que prefieres no pensar como lo que harás si pierdes el trabajo o lo que vas a tener que hacer cuando llegue el momento de pagar la colegiatura o la renta o la tarjeta de crédito, analiza la situación como si estuvieras en la peor de las circunstancias y de ahí parte para resolver los problemas. Define qué es lo más importante para ti y de cuáles cosas puedes prescindir. Eso coincide con una idea que recientemente leí también cuando limpiamos nuestro hogar. Generalmente pensamos en las cosas con las que nos queremos deshacer, pero ¿qué tal si pensamos en aquellas con las que nos queremos quedar? El poder del pensamiento inverso es muy poderoso
y debemos de practicarlo muy seguido. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nuestros más perversos deseos se hicieran realidad? Yo, por ejemplo, lo practiqué imaginando que tenía razón en todo lo que decía y me preocupé. Me preocupé porque personas que yo estimo mucho, que considero de mucho valor, que considero muy inteligentes, que aprecio como seres humanos, sufrirían por las circunstancias de perder sus privilegios. Me preocupé porque si se incrementa la división entre nosotros, entre hombres y mujeres, entre fifís y chairos, entre heterosexuales y no heterosexuales, entre globalistas y localistas, entre cualquier forma de división, nos podría llevar a un extremo de violencia. Y lo que necesitamos es todo lo contrario. Los tiempos que se acercan, los tiempos económicos, son sumamente difíciles y todos podemos poner de nuestra parte para resolverlo, comprándole al vecino que perdió el trabajo o procurando el comercio justo, la compra de productos nacionales, la preparación de nosotros y de la gente con la que nos desarrollamos para poder afrontar el reto de las nuevas tecnologías que pueden cambiar radicalmente nuestro estilo de vida, la educación de nuestros pequeños que se van a enfrentar de lleno a una sociedad totalmente automatizada en donde se tienen que diferenciar los talentos humanos de los técnicos, de los tecnológicos, en pensar que el trabajo nunca va a ser igual a lo que conocimos, en pensar que solamente vamos a poder salir si estamos unidos, como sociedad, como familia, como amigos, como compañeros profesionales. Así es como han resuelto, por ejemplo, muchos países del mundo oriental sus problemas, dándole la importancia a lo colectivo. Y no tenemos que pensar en el bien total de la humanidad, simplemente pensemos en lo local, en lo que está cerca de nosotros, en nuestra proximidad. Y esto lo podemos hacer muy fácilmente si aplicamos este pensamiento de los estoicos que se conoce como el poder del pensamiento inverso. Analizar la peor de las circunstancias posibles para intentar resolver lo que se nos viene encima.